todos aquellos y aquellas que consideren que la Biblia es la palabra de Dios, de seguro que pueden repetir conmigo: esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. La palabra de Dios. La espada del Espíritu. Mi Biblia. La mente de Dios. Todo está aquí. Todo está aquí. Mi origen, propósito de vida y mi destino final. Segura estoy que en la medida de que yo la busque, la escudriñe y la viva, la palabra de Dios, mi Biblia, me separará de todo pecado. Caso contrario, si no la busco, si no la escudriño, tarde o temprano, baje su Biblia por favor, tarde o temprano, el pecado me apartará, levante su Biblia, de la palabra de Dios. Amén. Amén y amén. Gracias. Les voy a agradecer si vamos juntos al libro de Isaías, capítulo 52. En este domingo 9 de febrero le damos la bienvenida a 2014. Damos bienvenida a todos los que están aquí presentes en la iglesia Efesios 4:23, en Pavas, Costa Rica, y a todos aquellos que en alguna parte del mundo puedan estar viendo este video a través de la internet, y anhelar que usted sea no solo oidor, sino hacedor de la palabra que vamos a estar compartiendo desde la pequeña, linda y bendecida Costa Rica. Isaías 52. Regálame un fuerte amén cuando ya lo tengan. Vamos a leer el versículo 13 de Isaías 52. Dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Papito lindo, precioso Señor, ayúdenos a entender esta palabra que vamos a estar compartiendo en este día, y que cada uno de los que estamos aquí presentes y los que pudieran estar siguiendo de diferentes maneras este mensaje, puedan tomar la firme decisión de luchar por la bendición que viene, y que decidan disponer todo su espíritu, alma y cuerpo para recibir, Señor, la vida de la palabra que están a punto de oír, para ver la voluntad suya, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias por este día, Señor. Ayúdanos a que podamos ser claros, lúcidos y obedientes para predicar su palabra de la forma más simple que podamos, para que todos nos podamos entender. Gracias, Señor. Amén. Ven y amén. Tome asiento, por favor. Les voy a agradecer si apagan sus celulares y que cierren sus Biblias por un tiempito. Vamos a tener que abrirla dentro de un ratito, pero por ahora cerrar sus Biblias, no lean, no es tiempo de leer la palabra, es tiempo de escucharla. Y los que tomen nota, perfecto, y así cuando usted está en su casa puede escudriñar lo que ha escuchado el día de hoy. Acabamos de leer un versículo, son las
10:40. Acabo de leer un versículo y vamos a refrescar nuestra memoria para actualizarnos. No lea usted, por favor, solo preste atención y tome nota si así lo desea. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Cuando yo acepté al Señor en el año 91, escuché una frase que no es bíblica, se escucha mucho en lo que es teología y hermenéutica, exégesis, que todo texto sacado del contexto siempre va a ser un pretexto para una falsa doctrina. Y la mayoría de las falsas doctrinas que escuchamos hoy, en este siglo XXI postmodernista, aplican esta ley o calzan en este concepto, y de un solo versículo sacan todo un mensaje doctrinal. Y con el tiempo, una mentira, cuando usted la repite por espacio de 1 año, 2 años, deja de ser mentira. Si lo repite 5 años más, se convierte en una verdad. Los primeros 2, 3 años deja de ser mentira. Pero si lo repite 5 años más, va a ser una verdad. Y si lo repite 5 años más, ya estamos hablando de 12, 13, 15 años, lo que era una mentira convirtiéndose en una verdad se va a convertir en un dogma. Y los dogmas no se discuten. La palabra de Dios es dogmática. Lo que no debería ser dogmático es las tradiciones, los mandamientos de hombres que se han convertido y se predican repitiendo una vez más lo que escrito está. Que las tradiciones de hombres se le presentan a los hombres como si fueran mandamientos de Dios. Y la gente cae en eso por falta de escudriñar la palabra, por no conocer la palabra, por no estar metiditos en la mente de Dios, que es la Biblia. Mire para acá, por favor, solamente tome nota y preste atención, porque si no se pierde. Recuerde, usted está donde su mente está. Si usted está en otra cosa, no está entendiendo, ni va a escuchar nada, ni va a entender nada. Entonces, con pasajes como este, he aquí que mi siervo será prosperado. ¿Cuánto quiere ser prosperados? Amén. Todo el mundo grita amén. Y será engrandecido. ¿Cuánto quiere ser agradecidos? Amén. Todo el mundo quiere ser engrandecido. Y exaltado. Wow, esa parte me gusta más. ¿Quién no quiere ser engrandecido? Exaltado. Todos. En sentido de supervivencia en su máxima potencia. Y será puesto muy en alto. Todo el mundo quiere estar en posiciones de privilegios y sobre todo mandar antes de ser mandado. Lo que pasa es de que si usted saca y desarrolla este versículo fuera del contexto, va a caer en lo que ahora encontramos en tantos lugares, lamentablemente, en tantas iglesias, enseñando acerca de la super prosperidad, la super fe y la fraseología de bendecido, prosperado y en victoria. Pastor, entonces, ¿eso es una mentira lo que está aquí? No, no es una mentira. Lo que pasa es de que si usted presenta toda media verdad, tarde o temprano va a ser una completa mentira o una falacia. Y quisiera leer para usted, solo preste atención nada más, los versículos para ponerlo en el contexto. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. ¿Ustedes recuerdan, para aquellos que vieron la película esa de La Pasión de Cristo? La Pasión, ¿sí? Sí, Mel Gibson. Para todos aquellos que lo vieron,
es lo más cercano a lo que posiblemente haya sido la desfiguración del cuerpito de nuestro Señor. No había parecer, la Biblia dice que no había parecer en él. O sea, no fueron 2 latigazos, un puñetazo y una escupa, que es lo que le tiraron. Al Señor lo masacraron, y dice los que estudian, buscando los historiadores y qué sé yo, de que en el látigo con el que castigaron al Señor tenía una punta, una bolita de acero con unas aristas, con unas puntas ahí, la bolita. Entonces, donde caía y jalaba, ahí se venía la pielcita de nuestro Señor. O sea, el asunto no fue jugando. Cuando usted escuche que la salvación es gratis, no sé de qué salvación estará hablando, pero para que usted esté sentado hoy aquí siendo candidato a ser salvo, para que yo, como decía Pablo, de los pecadores el primero, pueda pararme a mis 58 años a hablar de un Dios santo, habiendo sido yo lo que fui, malo por todos lados. Solamente que sea verdad lo que dice la Biblia, que sea verdad que Dios, el Creador, se hizo criatura para venir a salvar lo que Él había creado, que sea verdad aquello que murió, y que sea verdad también no solo que murió por nosotros, sino que resucitó. Y la prueba de que si resucitó o no resucitó, el testimonio de que si resucitó o no resucitó, usted lo puede tener si usted ya nació de nuevo. Uno puede decir de que, sí, yo creo que Jesús ha resucitado, pero de repente usted cree eso porque está escrito, pero yo lo creo no solo porque está escrito, sino porque cambió mi vida, me transformó. O sea, yo no sería lo que soy si Él no estuviera de verdad adentro, si Él no viviera. Entonces, yo no es que obviamente no es que le quito mérito a la Biblia, al contrario, colaboro con mi vivencia personal en el Señor, de que ciertamente Él resucitó y vive en mí. Y si usted tuviera esa convicción, usted sería un candidato, una firme candidata a tratar de que se cumpla aquello de que el que dice que permanece en mí debe de andar como yo anduve. ¿Y cómo vamos a andar como Él anduvo si no sabemos cómo anduvo? Entonces, ahí ya estamos hablando de estar cruzando la línea entre lo legal y lo vital, entre lo que está escrito y la vivencia, entre la teoría y la práctica. Porque una cosa es leer y una cosa es leer en tercera persona o indiferentemente como simple lector o espectador de los acontecimientos históricos de nuestro Señor, y otra cosa es de que usted tenga conciencia de su presencia y que quiera vivir lo que Él vivió. Entonces, hablar acerca de lo que es el cristianismo, sin Cristo vamos a caer en la mera religión, nada más. El cristianismo es Cristo, pero en vida, no en lectura. Entonces, eso nos debe de animar a que debemos de meternos en escudriñar lo que a veces compartimos. Este libro es la mente de Dios. Y si usted cambia y empieza a usar un vocabulario, porque la vida se maneja, la sociedad se maneja, el mundo se maneja a través del vocabulario. Fíjese cómo han sacado la presencia de Dios en muchas partes del mundo al eliminar la palabra Dios. No se puede pronunciar la palabra Dios. Entonces usted saca la palabra, el concepto Dios de la mente de la gente y lo saca también de sus sentimientos.
que no puede sentir en línea con Dios. No se puede cumplir lo de Filipenses. Haya pues ese mismo sentir que hubo en Él, en usted. No puede haberlo si usted no tiene sus pensamientos. Pero si se elimina el concepto de Dios, de la persona de Dios, de la mente del ser humano, también se le elimina de la posibilidad de sentirlo y amarlo. Y si usted no ama a Dios porque no lo conoce, es imposible que usted vaya a querer caminar como Él. Es imposible. ¿Por qué? Porque la única diferencia entre un creyente y uno que ama a Dios con Satanás es si usted ama a Dios. Se lo voy a explicar. Dice la Biblia que el diablo cree. ¿Cuántos creyentes hay aquí? No levanten mano. Gracias. Ahora, el diablo también cree. ¿Cuál es la diferencia? Pero dice Dios que el que me ama, entonces ya está hablando de que hay la posibilidad de que alguien lo ama, que lo ame. El que me ama guarda mis mandamientos. Si ustedes me amaran, estarían felices de que yo voy para mi Padre. Pero claro, como lo que quieren es estar cerca de mí para estar recibiendo los panes y los peces, porque me buscan por los panes y los peces y no porque me amen. El diablo también cree, y si usted cree creyendo que hace mucho por creer, no crea eso, no se engañe. Lo que debe buscar es amar al Señor y no solamente creer en Él. Hasta el diablo cree. ¿Cuál es? El Señor lo puso de otra manera. El Señor dice, mira, si la fe de ustedes es igual a la de los fariseos que hablan nada más y dan las órdenes, de las cuales yo les digo, hagan lo que ellos dicen, pero no vivan como ellos viven. Y si ustedes saludan solo a la gente que conocen, ¿dónde está el mérito? Y si ayudan solamente a la gente que les ayuda, ¿dónde está el mérito? Porque si ayudas esperando que te ayuden, ¿cuál es el mérito? Pero si tú le das, si tú ayudas a alguien que sabes que no tiene ninguna posibilidad de recibir, de que ellos sean recíprocos con usted, entonces realmente estás haciendo algo en la línea, en el carácter, en la esencia de Jesús. Porque si usted quiere hablar de negocios, le voy a plantear el peor negocio del mundo, por un lado, y paradójicamente, por otro lado, el mejor negocio del mundo. El peor negocio del mundo lo hizo Dios, al dar su vida por la humanidad. Morir por unas criaturas tan duras de servicio, miserables, duros, egoístas, egocentristas, avaros, necios, desleales. Y si usted es parte de la humanidad, me estoy refiriendo a lo que usted era, si es que todavía no, si es que ahora ya usted es un hijo de Dios, ya usted está en el otro paquete. Pero si usted todavía no se ha arrepentido y le ha entregado su vida al Señor, usted todavía es candidato a ser señalado como uno de los que tienen esas malas y feas, que se podría decir, cualidades. Porque si hay características del ser humano, lea, para que no crea que yo estoy hablando fuera de la palabra, lea lo que dice Romanos, no lea, quédese ahí, pero le voy a leer lo que dice Romanos capítulo 1, para que usted vea cómo ve Dios al ser humano. Y usted dígame si yo he sido un poquito duro. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios nos entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos,
ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que era contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada. Rápidamente, no es que Dios fue el que hizo eso o el que te mandó. Mire, Dios no manda a nadie al infierno. Es el hombre el que decide, la mujer el que decide ir a una eternidad sin Dios. Es usted quien decide, no es Dios quien lo manda. Dios pone las condiciones. Si vas para la derecha, llegas a tal sitio. Si vas para la izquierda, llegas a tal sitio. Entonces, lo que Dios está diciendo aquí es que por esto Dios nos entregó a pasiones vergonzosas. Es decir, tú quieres caminar así, camina. Eso es como cuando uno le dice al hijo, ¿verdad? El hijo pródigo le dijo a su papá: dame mi herencia, viejo, que yo me quiero ir. ¿Te quieres ir? Sí, toma, aquí está tu herencia. Pero no es, no le echen la culpa al padre. Es que la voluntad permisiva, y esas son doctrinas que un día vamos a hablar, la voluntad permisiva de Dios ha abierto muchas puertas para falsas doctrinas. Y entonces, por favor, vea por aquí, por favor. Sí, esta es la última vez que le digo, que hay gente que está haciendo otras cosas. Mire para acá. Ya, si no entiende, haga lo que le dé la gana. Ya no vuelvo a meterme con usted, pero mire para acá, no haga otra cosa. Porque usted, vea, escúcheme, hay un principio. Nadie en este mundo puede oír una cosa, ver una cosa y entender lo que está oyendo. Y ahorita no estamos para que usted vea nada, es para que usted oiga, porque para ver se queda en su casa. Aquí viene, escucha la palabra y cuando va a su casa, entonces escudriña qué dijo el loco este. Pero no trate ¿sabe qué es eso? Indisciplina. Eso es menospreciar al que está predicando. Eso es menospreciar la palabra. Se lo estoy diciendo, vea para acá, cásese conmigo, 5 minutos, escuche la palabra, sea disciplinado, escuche. ¿Estamos juntos? Bien. Lo que acaban de ver es una explosión de la carne, no tiene nada que ver con el Señor. Es el viejo Tibor el que se... Y estoy controlado, porque si no yo hubiera ido y con el micrófono de la cabeza. Pero estoy controlado de él. Entonces escuche, preste atención. ¿Estamos? Una cosa es tomar nota, otra cosa es que esté viendo tonteras, y de repente está viendo hasta fútbol. Bien, sigamos. Entonces, lo que quiero decir aquí es que cuando el Señor agarra le dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural para el que es contra la naturaleza. De igual manera, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron a lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios nos entregó una mente reprobada, o sea, algo que te dé la gana, para hacer cosas que no convienen. Pero eso es lo que el hombre quiere, la mujer quiere. ¿Quieres caminar así? Camina así. En otras palabras, el Señor le dice: yo te di el libre albedrío, sí. Y yo que te doy la libertad para que tú decidas, ten presente eso. Yo te doy la libertad para que tú decidas, pero también te hago responsable sobre lo que tú decides. Tú decides. El mismo Dios que te da la libertad te hace responsable sobre lo que decides. Estando atestados de toda injusticia, oiga lo que es el ser humano, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. O sea, no nos escapamos por ningún lado. Porque si hasta que yo acabo de leer esto, desobediente a los padres, usted decía: qué dicha, que a mí no me toca nada de eso. Y te cae eso, desobediente a los padres. Si usted es un mal hijo, está aquí metido en la palabra. No hay que necios, desleales, sin afecto natural, impecables, sin misericordia. Imagínense, este es el escaneo, el rayo X de lo que es el ser humano. Y por este tipo de personas, la cual está incluido usted y yo, venir Dios a dar su vida, el peor negocio es Cristo. El peor negocio de Dios es morir por algo que no vale la pena. Porque si alguien cree que valió la pena,
Usted está en uno de las actitudes y reacciones y orgullos de los peores, que es la soberbia y el orgullo. Creer que usted sí valió la pena, o su madre valió la pena, para que Dios venga y la salve. Usted está perdido y desubicado. Ese es el peor negocio que puede haber en la historia. Que Dios, el Creador, haya venido a este mundo y haya dado su vida por la creación, por las criaturas. ¿Y cuál es el mejor negocio? El mejor negocio es que a través de que dio su vida, hoy usted, yo y cualquiera que acepte y crea en los beneficios de la cruz, el mejor negocio es que usted sea y valga la pena por lo que Dios ha hecho y lo que está haciendo por cada uno de nosotros. En las manos de Él, usted es un tesoro. En las manos de Él, a semejanza de Él, y caminando con Él, y teniéndolo a Él, y todo el asunto en su relación con Él, ha sido el mejor negocio que hizo Dios. Igual que cuando escogió su pueblo Israel, dice que de lo vil y de lo miserable escogió Dios un pueblo que se llama Israel. No había otro peor. ¿Y eso para qué? Para avergonzar a los sabios y para avergonzar a quién? A los fuertes, a los sabios y a los ricos. Y fíjese lo que es Israel hoy por hoy, el pueblo de Dios. Perseguido, igual como siempre dice la palabra ha cambiado. El hijo de la carne siempre va a perseguir al hijo del espíritu. Y las cosas no han cambiado. Entonces, cuando uno viene a la palabra y lee, lee lo que el Señor nos quiere mostrar de lo que es el cristianismo, y nos venimos a todo lo que está aquí plasmado. Aquí está la voluntad de Dios, la autorrevelación de quién es Dios, la revelación de quién es usted. Entonces las cosas cambian, y hay hoy tengo un objetivo muy claro, y es el presentarles lo que es el cristianismo en relación con Cristo, no hay otra manera, y que usted pueda entender y actualizar su vida, cómo la está llevando. Dice el Señor en Daniel capítulo 5 que dice el Señor que hemos sido pesados. Dice mene mene tekel uparsin, mene mene tekel uparsin. Tu reino ha sido pesado y fuiste hallado falto de peso. Y no importa si en esta mañana nos encontramos falto de peso, lo importante es de que saliendo de hoy en adelante podamos tratar de reforzar lo que estamos bien, y por otro lado tratar de buscar lo que no tenemos, y por ahí quisiera que caminemos. Hay un tema que la gente no le gusta hablar mucho, y es el tema de la muerte. Y el tema de la muerte, la gente habla de muchos temas, pero el tema de la muerte es muy raro que usted lo vaya a encontrar en una fiesta, en una reunión, o inclusive no se habla mucho, no se predica mucho en las congregaciones. Y sobre todo, la mayoría de la gente no vive teniendo conciencia de la muerte. Si usted le pregunta a jóvenes o viejos acerca de la muerte, de seguro que le van a decir, claro que creo que la muerte es obvio. Entonces hay una pregunta que calzaría mucho, en el sentido de que si usted cree en la muerte, ¿por qué está viviendo como si nunca fuera a morir? Porque la gente vive como si nunca fuera a morir. Y entonces de repente vamos a encontrarnos con la respuesta de que si no entendemos la vida, nos va a asustar la muerte. Pero si entendemos la vida, la muerte va a ser aceptado como algo natural, esperado. Escuchen, usted tiene que esperar el morir. Esperar a morir. Qué raro, ¿verdad? ¿Cómo que voy a esperar morir? Es que si usted no espera, se puede llevar una sorpresa. Yo todos los días que predico y siempre que estoy haciendo algo para Dios, que es casi todo el día, soy candidato a morir. Porque
dentro de mis anhelos, de mi corazón, yo decidí cómo morir. Entonces, cuando uno decide cómo morir, se le aclara el panorama de cómo vivir. Yo decidí cómo morir, yo quiero morir sirviendo. Entonces, ahora es un buen momento para morir. Ayer estaba en una consejería y me empezó a agarrar uno de esos no, taquicardia no, pero esos unos toques de electricidad ahí, ¿verdad? Y decía, la abusión no es. Y era por aquí por el corazón, ¿verdad? Entonces empecé a golpearme ahí y la señora ahí que está dando consejería y el esposo, la señora chiquita. Entonces siempre se me viene eso. Wow, estoy sirviendo, me puedo morir. De seguro que yo no me voy a morir si no estoy sirviendo. Espero morirme sirviendo. Ahora, ¿usted tiene la expectativa de que se va a morir? Si tuviera la expectativa de que se va a morir y decide cómo morirse, eso le va a ayudar a marcar su vida, cómo vivirla. Créame de que se le va a quitar muchas distracciones cuando usted tiene un propósito firme de vida. Porque el final de ese propósito va a ser la muerte. Pero si tú anhelas un estilo de vida y vives por ese anhelo, por ese propósito, wow, el llegar a la muerte es ponerle la cereza al pastel. Porque lo terrible de la muerte es que te agarre de sorpresa y que no estés listo. ¿O acaso no se acuerdan bueno, ni le doy el pasaje porque entonces van a empezar a buscar? ¿O acaso no se acuerdan de lo que escrito está? En que dice el Señor, es que hay mucha gente que no entiende que el justo es quitado de la aflicción a través de la muerte. Entonces, si el justo es quitado a través de la aflicción, a través de la muerte, qué contradicción, ¿verdad? Cuando la gente que dice que cree en Dios no piensa morirse, ni quiere morirse, o son temas que le aburren. Déjeme decirle, si hay un tema que debe de interesar a usted, es el tema de la muerte. Usted le pregunta a la gente, vea la diferencia, usted le pregunta a la gente, ¿cuántos aman al Señor? Amén. ¿Cuántos están esperando el regreso del Señor? Todo el mundo espera el regreso del Señor, porque en el fondo sabemos que todavía falta tiempo. Pero si uno le dice, ¿cuántos quieren ver al Señor? Amén. ¿Cuántos quieren verlo hoy? Amén. Bueno, tiene que morirse, porque hoy no viene el Señor. Todavía hay algunas señales que faltan. De seguro que hoy no viene el Señor. Entonces, para verlo hoy, ¿qué tiene que hacer usted? Morirse. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Se dan cuenta que hay una contradicción ahí entre el cristianismo que se habla y que se predica y el cristianismo que se debe de vivir? Porque he aquí que mi siervo será prosperado, gloria a Dios, aleluya, en todos los idiomas. Será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. O lo que dice Juancito, ¿cómo se le ha sacado plata a la tercera de Juan, versículo 2? ¿Cómo se le ha sacado plata por los vividores y los que lucran con el dolor y la ignorancia de la gente? ¿Cómo se le ha sacado plata? Amado, yo quiero que tú prosperes en todas las cosas, así como prospera y que tengas salud, y así como que prospere tu alma. Wow. Y le dan a ese versículo de la prosperidad y que no sé qué, y se van por ahí, y después a la hora de echar al diezmo la ofrenda, maldiciones si no das los diezmos, y te vas a ir al infierno si no das diezmo. Puro Malaquías 9, 3:9 y todo el asunto. Entonces, claro, pues, así si yo no conociera la palabra, hasta así, a mí también me asustaría. Y me voy a ir al infierno por no darme con él y que se queme él con lo que hace con mi plata. Pero así no es el negocio. ¿Estamos, hermanitos? Entonces, si yo le preguntara, ¿usted es consecuente con su fe? ¿Qué le diría? No diga nada, pero piénselo. ¿Es usted consecuente con su fe? Es decir, ¿usted cree de una manera en su cristianismo y vive de esa manera? ¿Usted es consecuente con lo que ora? ¿Consecuente con lo que ora, con su fe? Porque puede haber contradicción. Por ejemplo, que usted agarre problemas normales.
de la plata. Señor, dame un trabajo que no sé qué, que pido. Típica, ¿verdad? Pidiendo un trabajo, que no es malo. Ahora, las veces por experiencia suya, las veces que usted ha estado con trabajo, ¿qué hizo con el tiempo del trabajo? ¿Sirvió a Dios? ¿Qué hizo con el producto de los beneficios del trabajo? Es decir, con su dinero. ¿Qué hizo con ese dinero? ¿Lo invirtió bien, por lo menos en su casa, en su familia? ¿Qué hizo con eso? Porque hay gente que de repente está pidiendo una línea, pero a la hora de tomar decisiones se va por otro lado. Si usted tiene problemas, usted puede estar sufriendo con Dios, puede sufrir sin Dios, puede sufrir a causa de Dios. Hay esas posibilidades y de repente hay muchas más, pero no sé, ahorita nada más yo les puedo decir, usted puede estar sufriendo una sin Dios, es decir, usted no tiene ninguna relación con Dios, y dice Dios en su palabra que el camino del pecador es duro. Entonces usted está sufriendo sin Dios, apartado de Dios. Otros pueden estar sufriendo con Dios. Usted viene a las cosas del Señor y va a haber un montón de conflictos alrededor, lo pueden hasta botar del trabajo, solo por el hecho de haber aceptado al Señor. Nada más. Por el simple hecho de andar en el mínimo de lo que debería de andar un cristiano. Sin chorizo, sin pecado, así, tranquilito, nada más, cristianito, nada más. Y a causa de eso, de ser cristiano, usted puede estar sufriendo algunas adversidades. O la otra parte es, si usted está sufriendo el tipo de sufrimiento que tenía nuestro Señor, porque usted puede sufrir como hijo de Dios, y otra cosa es sufrir como cristiano. Perdón, me faltaba aclarar eso. El hijo de Dios sufre en este sistema simplemente por ser un hijo de Dios y no participar de las cosas de este mundo. Entonces vienen adversidades, la gente te rechaza, pero eso es porque dices que eres hijo de Dios. Pero el cristiano, apegándolo al cristiano con Cristo, con la vida de Cristo, tendríamos que irnos a Romanos 8:9, donde dice que si somos sembrados juntamente con Él y padecemos juntamente con Él seremos resucitados. Pero Él habla de una unión de vida, de un caminar en Él, con Él. Dice que si somos vituperiados a causa de su nombre, ya tiene que ver, en el contexto, ya tiene que ver con los siervos y siervas, no con el Hijo de Dios. Ya en algún otro día hemos hablado de la diferencia entre el Hijo de Dios es el que nace de nuevo. Cristiano es el que tiene la mente de Cristo, los pensamientos del Señor y los propósitos de Cristo. Ya esa es otra cosa. Pero usted, si está caminando con el Señor, si está pensando como Él, qué lindo sería de que se pueda identificar con el Señor. Fíjese, ¿cómo nació Jesús? Para ver, actualice usted. ¿Cómo nació el Señor? ¿Cómo vino Dios a este mundo? Intervención del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, dice la sombra del Espíritu, cubrió a Miriam, lo que nosotros conocemos como María, la cubrió, y el santo ser, o sea, no es que iba a nacer y después hacerse santo, no, santo ser, que iba a nacer santo de una vez por su naturaleza, por su origen, el Espíritu de Dios. Recuerden que el Señor es de linaje de Dios, no de linaje de Adán. Por eso nosotros tenemos que nacer de nuevo para ser de linaje de Dios, pero nacemos en el linaje del primer hombre, de Adán. Ok. Entonces, ¿cómo empieza su vida aquí el Señor? Para que usted vea que está viviendo y dónde está en relación con el Cristo, si usted quiere ser cristiano y pasar de hijo de Dios a cristiano. Por Espíritu Santo. Y después él entendió que dice que iba creciendo, ¿verdad? En sabiduría delante de los hombres y delante de Dios. Entendió que tenía un propósito. La vida de Jesús tenía un propósito, tenía su origen en él mismo, Dios, tenía un propósito y tenía un destino final. ¿Cuál era el destino de Jesús? ¿Alguien que me ayude?
Sí, pero no cualquier tipo de muerte. Por eso él nos asustó cuando estaba en la barca y se estaba hundiendo, y él estaba durmiendo. ¿Y por qué estaba durmiendo el Señor? Porque como él sabía que no había venido a este mundo a ahogarse, entonces, ¿por qué se asustan? Claro, muy bien. El propósito del destino final de él era la cruz. Por eso cuando llega a la cruz, él dice, consumado es. Ahora, qué lindo sería de que si usted entiende eso y tiene un propósito de vida. Ok, ya yo nací en el Espíritu, bueno, igualito, ya, el Espíritu Santo de Dios está en mí. El que se une al Señor, uno es con Él. ¿Usted no cree eso? Si lo cree, debe de vivir. Por eso le digo, ¿es consecuente usted de lo que cree con lo que vive? Hay mucha gente que cree en Dios, pero no vive como Dios espera. Hay mucha gente que predica una cosa, pero en su vida es otra. Yo me acuerdo una vez que llegó un predicador, de los pocos que hemos invitado, porque no se puede invitar a mucha gente, no hay muchos por ahí que saben la doctrina. Y me acuerdo de que en el tiempo de la oración estaba sentado, leyendo, haciendo sus apuntes, no sé si le agarró tarde y no preparó el mensaje, no sé, pero él estaba con sus apuntes metido ahí, ¿verdad? O de repente estaba buscando el mensaje y no había preparado nada, pero él estaba ahí sentado en una esquina y todo el mundo en adoración. Y cuando se termina la adoración y se pone a predicar, empieza a hablar de la adoración. ¿Cómo vas a hablar de la adoración si no eres adorador? ¿Cómo vas a predicar algo que no estás viviendo? ¿Verdad? Entonces, bueno, por ahí va ¿cómo se llama? El asunto de que si es que su vida respalda su fe, lo que usted cree. Imagínense lo que decía el Señor. Por si acaso, ¿alguno de ustedes alguna vez se ha sentido solo? Naturalmente, en nuestra concupiscencia natural, en nuestra formación natural, en nuestro viejo hombre, ¿verdad? Asuma cuál es el pensamiento de Tibor en su mente, tal es él. En lo que yo era, según la información natural que yo había recibido a través de la vista, de los oídos y lo que tengo en la memoria, muchas veces me he sentido solo y muchas veces he abandonado. Conozco el tema de la soledad conforme a lo que yo entendí y practiqué y viví en un mundo sin Dios. Pero resulta de que mi Señor, a pesar de haber pasado 100,000 veces, ¿qué 100,000? Infinitamente superior, no, de ningún grado podríamos comparar lo que hemos pasado y vivido usted o yo, pero Él infinitamente, incomparablemente, sufrió el agravio, el oprobio, las injurias, las blasfemias, sufrió el rechazo, el abandono. ¿Qué no pasó el Señor? Y sabe, mire lo que decía el Señor. Mi Padre nunca me abandonó, nunca he andado solo. Ahora fíjense, bajemos un poco, no bastante, bajemos un poco y vayamos a un hombre que el Señor usó poderosamente, que no le limpiamos ni a él los zapatos, menos se los vamos a limpiar a nuestro Señor. Pablito agarra y dice: todos me han abandonado. Los del Asia, todos me han abandonado y estoy aquí solo. Fulano me abandonó, el otro me traicionó, la otra se fue, el otro, y aquí estoy. Bueno, Jesús nunca dijo eso, nunca lo sintió. Pablo lo sintió.